buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, viernes 20 de marzo, la agenda informativa, por supuesto, copada con informaciones a propósito del coronavirus, de los efectos, del impacto del coronavirus en nuestras sociedades. Ayer, en horas de la tarde, el Ministerio de Salud del Perú, de la República del Perú, hay tantos y tantos venezolanos refugiados y tantos médicos venezolanos trabajando también por la salud de la comunidad venezolana en el exilio y del pueblo peruano. Ayer reportaron las 3 primeras muertes, los 3 primeros fallecimientos en ese país. 3 ciudadanos varones, uno sobre los 78 años, otro de 47 años, otro de 69 años. 2 de ellos con antecedentes de viajes recientes a España. El otro con antecedentes de hipertensión arterial. Nuestra palabra de condolencia a sus familiares y a todo el pueblo peruano. Acá en Venezuela, la información que dio el régimen de Maduro es que los casos ascendían ya a 42, los casos conocidos. Recordemos las propias palabras de Maduro Moros, que indicaba en una reciente cadena que por cada caso conocido o confirmado hay 27 dando vueltas. Es decir, esa información del régimen permite entonces inferir que la cantidad de casos reales está por encima de los 1000, digo, de acuerdo a las cuentas del propio Maduro Moros. En todo caso, conocemos la situación compleja que está viviendo Venezuela. Hay un acatamiento generalizado a el planteamiento del confinamiento, al planteamiento de la cuarentena. Eso ha generado la balcanización de Caracas, por ejemplo. Ahora circular entre los diversos municipios que integran el área metropolitana de Caracas es complejo. Y bueno, en el interior del país ya vimos ayer, cuando hicimos un paneo por la Venezuela profunda, cuán compleja es la situación, porque el drama de la cuarentena se agrega a los dramas que desde hace bastante tiempo está viviendo la Venezuela profunda en materia de acceso al combustible, a la luz eléctrica, al agua potable, etcétera. Hay un tema en el cual hemos coincidido todos. La cuarentena es necesaria, pero también hemos coincidido mucho en el hecho de que la cuarentena es necesario financiarla. Buena parte del país vive al día. Buena parte del país vive de lo que produce, de lo que factura, de lo que vende día a día. Incluso las personas que tienen un puesto, una plaza laboral en el sector formal de la economía, utilizan lo que ganan en el trabajo para pagar pasaje, porque viven en realidad de lo que venden, de lo que producen y venden en su sitio de trabajo. Eso es lo que llaman en Cuba cuentapropismo, lo que llamamos nosotros emprendimiento. Si hay alguien que sabe de eso, es Alfredo Padilla. Alfredo Padilla es un luchador social, es presidente de Atraen, precisamente la asociación que agrupa a buena parte de esta economía privada popular. Y a él precisamente queremos consultarle cuál es el panorama de los pequeños emprendedores, de los trabajadores por cuenta propia, de la gente que vive al día frente al drama de la cuarentena. Alfredo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muchas gracias, muy agradecido, por supuesto, por tratar este tema en estas circunstancias. Bueno, en primer lugar hay que decir que la fuente de empleo más importante que en Venezuela existe es el trabajo por cuenta propia o la microempresa, normalmente informal dentro de esta realidad que vive el país. Eso quiere decir que hablamos de unos 7 millones de personas que trabajan por su cuenta o combinan, tal como tú lo has dicho, un trabajo dependiente para mejorar sus ingresos. Esto es un gran problema en Venezuela y en otros países son una gran oportunidad, pero aquí es un problema muy severo para los venezolanos. Una de la gente que trabaja por su cuenta se dedica al tema de la distribución de alimentos
incluso a la producción de alimentos en pequeñas fincas y la transformación pues de los productos alimenticios en productos terminados, etcétera. O sea, hay una porción muy alta de gente vinculada al tema de la alimentación. ¿Qué ocurre? El trabajador dependiente que no vaya a trabajar por razones de emergencia tiene una compensación salarial, pero el trabajador autónomo o cuenta propista no tiene ingresos para comprarle la comida a su familia. ¿Y qué ocurre con ellos? Bueno, que no son tomados en cuenta. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, ahorita con los mercados municipales? En el caso del área metropolitana de Caracas, como la respuesta del gobierno ha sido como una militarización de la emergencia que compartimos, por supuesto, para evitar que se propague ese mal tan terrible. Pero la militarización supone que no hay diálogo, sino esta es la orden. Y la zona y el área metropolitana han prohibido los mercados a cielo abierto, hasta nueva orden. Y en los mercados municipales hay limitaciones para abastecerse y para vender. Por ejemplo, el mercado mayor de Coche es el centro de acopio, digamos, de mayor importancia, pero accesar al mayor de Coche, tal como tú has dicho, con la balcanización, con la organización de la ciudad, accesar al mercado de coches se ha convertido en una enorme complicación porque las trabas en el camino, para dónde vas tú, con esta emergencia, etcétera, y hacen muy lento, muy complicado y muy costoso en materia de gasolina accesar a coches para comprar al mayor y abastecer la cooperativa o el abasto que tiene la gente en la parroquia, etcétera, etcétera. Ya por ahí hay una complicación. La prohibición a poner la orden de los mercados a cielo abierto es la limitación terrible de una serie de lugares que suman, te digo, hay más de 170 mercados a cielo abierto en la Gran Caracas. Sí. Es decir, hay unos conocidos, Caño Amarillo, Puente Banábano, el Jugo de Pineda, Caricuado, los fines de semana los vecinos compran en cercanía porque afortunadamente allá les llegan los productos alimenticios porque nunca se previó crear mercados municipales hacia esa zona. La ciudad fue creciendo en lugares diversos y los mercados están concentrados en una porción limitada de la ciudad. Entonces el mercado a cielo abierto, que son mercados eventuales, han facilitado que la gente sin trasladarse, porque es otra complicación adicional, pueda comprar cerca de su vecindad los productos alimenticios. Eso no va a ocurrir este fin de semana ni estos días porque están prohibidos. Ahora, ¿cuál es la situación de esa persona? Una, que no pueden trabajar. Dos, el vecino no puede comprar. Tres, ¿cómo vive esa persona? ¿Qué medida ha tomado el gobierno para compensar esto? Ninguna. Y estamos hablando de muchísimas personas que hacen el esfuerzo de procurarse un ingreso de vida decente. El gobierno habla con Fedecámara y parece muy bien, lo digo sin comillas, lo digo con toda satisfacción, anuncia que se reúne con Comercio, que habla con los industriales del sector farmacéutico, pero no tiene ningún tipo de relación con esos trabajadores que también tienen organizaciones y tienen representatividad y derechos contemplados en la Constitución. Entonces hay una desigualdad muy grande en el tratamiento del problema. Alfredo. Con Alfredo Padilla, el expresidente de ADRAEN, la organización no gubernamental que agrupa a los trabajadores por cuenta propia a la empresa privada popular. El gobierno ofrece como alternativa de financiamiento un bono a través del carnet de la patria. Eso tiene varios problemas. El primero es que es discriminatorio, porque no toda la población tiene acceso a ese instrumento proselitista. En segundo lugar, el tema del origen de los fondos del supuesto bono, porque Venezuela no está vendiendo más petróleo ni lo está vendiendo a mejor precio. En consecuencia, es dinero de mentira que va a avivar la inflación. Y en tercer lugar, que sigue sin resolver el problema de los venezolanos que quieren cumplir la cuarentena, pero que no tienen cómo hacer un mercado que les dure 2 meses, sino que la gente apenas si puede comprar el diario, lo que se llama popularmente el diario. Entonces, ¿qué prevés tú que ocurra en los próximos días
frente a esta situación, porque la buena voluntad de la gente tiene el límite que el estómago marca, es decir, no hay cuarentena con hambre no dura, pues, en pocas palabras. Es correcto, fíjate. ¿Qué ocurre? Vivimos una crisis alimentaria desde hace tiempo, porque el país no tiene cómo importar hoy en día y tampoco produce. Y lo poco se produce, en el campo, le está costando muchísimo llegar a la ciudad. Así como dije, es difícil llegar aquí al mayor de Joche a abastecerse para llevar cosas a la parroquia. Los jochitos, ayer hubo un conflicto en La Grita, no tienen ni gasolina ni facilidades para llegar a Caracas. Los productos que en general en los Andes y en algunos otros lugares del país se genera para abastecer los centros más grandes como son las capitales de la República. Tenemos una crisis alimentaria. Al lado de eso tenemos un desamparo de las personas que trabajan por su cuenta en estos temas. ¿Por qué razón, si se permite que los supermercados puedan atender al público consumidor con determinadas condiciones higiénicas, por qué no se puede permitir que el mercado a cielo abierto habitual, controlado por las alcaldías, con sus días precisos de actividad, no puedan también trabajar en las mismas condiciones higiénicas que se permite al abasto o al supermercado? Bueno, eso es una posibilidad, como los controles, por supuesto, que garanticen que eso se haga correctamente. Pero además, tú algo acabas de mencionar, ¿cómo que tú vas a condicionar un bono a la condición de pertenecer al partido, tener el carnet de la patria? Hay que no le da hambre al que no tiene carnet de la patria. Y luego, ¿cuánto tiempo puede resistir la gente que vive del día a día, que va a tomar la calle para hacer su trabajo? Y eso va a ser un daño para el conjunto de la población. Entonces, bueno, yo creo que hay una emergencia de un tema que es que debería ser asumido por la Asamblea Nacional que preside Guaidó, porque es un tema de interés general que debe ser tomado en cuenta por el gobierno, dialogar con estos trabajadores que tienen organizaciones y representación, y tenemos la necesidad también de que haya compensaciones, como decía, a quienes no pueden prestar un oficio porque no es alimento sino a otra actividad. Por ejemplo, una operadora doméstica que tiene que ir no puede ir a su trabajo. Bueno, hay muchas familias que dicen, yo lo voy a pagar aunque no venga. Bueno, eso es un gesto solidario. Bueno, pero los otros trabajadores que tienen que ir a la calle a compensar el ingreso, ¿de qué manera van a poder surtir la alimentación de su familia? Es decir, que hay un tema grueso que tienen que prestarle atención tanto el gobierno como la representación institucional de la Asamblea Nacional, de que es un tema no de la polémica política, que es un tema de los dos poderes, vamos a decirlo así, pues para poderlo definir. Tienen que, por el interés superior, sentarse a ver cómo lo resuelven. Y yo creo que ese es el reclamo que normalmente debe hacerse en estas circunstancias. Así es, Alfredo. Te agradecemos inmensamente de que no haya alimento. Te agradecemos, Alfredo, de verdad, porque lamento que la tiranía del tiempo en radio sea tan estricta. Pero este es un tema que seguiremos conversando porque se va a seguir agudizando en la medida que pasen los días. En resumen, todos estamos de acuerdo con la cuarentena. La cuarentena hay que hacerla sostenible en el tiempo y para eso hay que financiarla, porque el precio de la cuarentena no puede ser el hambre de la gente. Si tú pones a competir el deber sanitario de la cuarentena con la necesidad del hambre, va a perder la cuarentena y eso no lo queremos. Ese es el llamado. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Correcto, lo dice. Era Alfredo Padilla, presidente de ATRAEM, la Asociación de Pequeños Empresarios, Cuentapropistas, Trabajadores por Cuenta Propia, que es la realidad de la inmensa mayoría de los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Conversábamos con Alfredo Padilla en el segmento anterior y estamos hablando de la situación de millones de venezolanos que o tienen un puesto laboral en el sector formal de la economía, ganando salario mínimo o algo parecido, y en consecuencia ese ingreso apenas les alcanza para pagar el pasaje, con lo cual esta persona está obligada a vender en su sitio de trabajo lo que produce en la casa: heladitos, repostería, torta, bisutería X, pero con eso que venda es de lo que vive. Si no puede salir a vender eso, se muere de hambre. Hay gente que ni siquiera tiene un puesto de trabajo en el sector formal de la economía y vive directamente del emprendimiento, vive directamente de su iniciativa por cuenta propia. Una situación compleja. La inmensa mayoría del país está en esa situación, pero hay un sector de los venezolanos que está incluso peor, aunque esto no lo crea. Me refiero a los venezolanos que ya le han regalado al país toda una vida de esfuerzo, toda una vida de trabajo, construyendo patria, construyendo familia, construyendo Venezuela, y tendrían hoy derecho a vivir lo que algunos llaman sus años dorados. Es decir, me refiero a los jubilados y pensionados. Hoy nos dice la primera plana del diario 2001, pensionados cobrarán hoy vía online por la cuarentena. Si hoy debería el régimen pagar la pensión a pensionados y jubilados. Siempre es un drama. Cuando no había cuarentena, cuando no había coronavirus, esto era un drama, y las colas de nuestros adultos mayores siendo vejados frente a las entidades bancarias, durmiendo de un día para otro en la calle, etcétera, etcétera. Bueno, si eso era así en la normalidad, imagínate tú cuál es la situación hoy. La inmensa mayoría de nuestros adultos mayores no tienen tarjeta de débito o no tienen alfabetización digital para saber cómo manipular ese tipo de instrumentos. Tenemos en línea a el líder del Frente de Pensionados y Jubilados, Luis Cano, para que nos hable precisamente de qué es lo que se espera para el día de hoy. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el panorama de los jubilados y pensionados para el día de hoy cuando deberían cobrar su magra pensión? ¿De cuánto estamos hablando, Luis? Te escuchamos. Bueno, nosotros, primero buenos días, Chu. Nosotros comenzamos el día, poniendo nuestras vidas en manos de Dios, porque de verdad que mi idea de qué es lo que va a suceder hoy, lo que sí queríamos denunciar, que tiene un gobierno que no tiene escrúpulos, hermano, que no tiene en el corazón, lo que tiene es un pedazo de hierro, la gente que cada día nos maltrata y que nos condena, hermano, nos condena a una muerte prematura. Es impresionante, hermano, como los tipos no dan ningún tipo de respuesta, no tienen nada que decir cuando ellos saben que hoy los bancos no van a funcionar, no van a trabajar, y el drama en Caracas, si se quiere, no es tan fuerte como es en el interior del país, como es en el Zulia, como es en Bolívar, donde de repente no hay luz, dura la plataforma caída 3 días y nuestros hermanos, como yo le he llamado, esa tensión de hambre, porque simplemente no va a alcanzar, pero lo que logre cobrar, lo único que va a alcanzar es para comprar medio cartón de huevo y una pagarina. Estamos pero muy preocupados, hermano, muy preocupados, porque lo que tú acabas de decir, hay muchas personas que no tienen acceso a las redes, que no tienen la famosa tarjeta electrónica, y dentro de su desesperación, porque este gobierno juega, hermano, con el hambre y la miseria de nosotros los pensionados y los jubilados. Entonces, eso nos tiene bastante preocupado en el día de hoy. Lo que estamos haciendo es que los familiares no traten de conversar con su viejitos para que no salgan a la calle,
no vale la pena salir a la calle por 250.000 bolívares de paso, que tampoco se lo van. Primero que no se lo van a dar, claro, no se lo van a dar porque no está trabajando el personal del banco. Entonces nos llama la atención que por desconocimiento muchas personas vayan a salir a la calle sin ningún tipo de protección. Ya sabemos la situación por la cual estamos pasando, que hay una cuarentena, pero nosotros no tenemos en cuarentena 15 días, nosotros estamos en cuarentena de hace 5 o 7 años atrás, hermano. Y por eso es que te digo que este es un gobierno muy irresponsable, que habla mucho de que quiere a los viejitos, y resulta que todos los días nos viola el artículo 80 de nuestra Constitución bolivariana, donde simple y llanamente Chuno tiene que garantizar una vejez digna. Que lo único que le estamos exigiendo al gobierno, hermano, y nosotros para tener una vejez digna tenemos que tener cosas tan sagradas, hermano, como es comer aquí, como podernos comer una arepita con queso, como poder recrearnos, hermano, como poder tener en estos momentos tan duros el derecho a la salud. Aquí hay muchos hermanos que se están muriendo, hermano, porque si antes no podían comprar unos sartán potásicos que ya está en 700.000 bolívares, se están muriendo, hermano. O sea, aquí hay un holocausto en contra de las personas de la tercera edad, cuando debería de ser todo lo contrario, hermano. Yo siempre lo digo. Yo tengo ya 70 años, hermano, y uno cuando tiene 50, 40, cuando está en pleno apogeo trabajando 60 años, ya uno empieza a visualizar, bueno, después de los 70 años, ya yo voy a descansar. Además, yo me acuerdo que yo decía, bueno, después de los 70 me compro un perrito, y en ese momento me acuerdo que había periódicos que eran grandísimos, que eran 5 y 6 cuerpos, y decía, bueno, me compro mi periódico, me voy a pasear por los bronces, voy a caminar, a viajar. No, hermano, aquí no estamos muriendo, hermano. Tengo hermanos que me llaman del interior del país que están en una situación bien precaria, que se están muriendo, se están muriendo de hambre, hermano, y el gobierno tan irresponsable, porque el gobierno nos sale con el cuento. Primero nos dio el cuento que era la guerra económica, ahora la cuestión es la cuarentena. Que se está muriendo gente hermanos nuestros desde hace 5 y 6 años, cuando no existía ni guerra económica, ni cuarentena, que los tipos han venido paulatinamente acabando con el sistema público de salud. Pues el problema que tenemos ahorita, no tenemos un sistema público de salud que no funciona, hermano. No ha podido controlar la economía. Esto trae como consecuencia que aquí la gente hace lo que le da la gana, y hasta yo no entiendo, también eso lo estaba reflexionando ayer, cómo el dólar baja pero los productos suben. Es así. Yo tengo ya tiempo que no veo un bistecito, un pollito, no, hermano. Entonces, bueno, esa es la denuncia que queríamos hacer en el día de hoy. Luis, una pregunta. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que antes que el coronavirus, el madurovirus prácticamente está arrasando con nuestros adultos mayores por la destrucción de su capacidad de ingreso, de sobrevivencia. Pero dinos ahora, de acuerdo a la estimación que nos puedes hacer, estamos conversando con Luis Cano, que es el presidente del Frente de Pensionados y Jubilados, y hoy debería tocar el cobro de una pensión de 250.000 bolívares, es decir, una galleta y un poquito más, ¿no? Medio cartón de huevos si acaso. Luis, ¿qué porcentaje de los pensionados y jubilados tienen tarjeta de débito? ¿Qué porcentaje de nuestros adultos mayores tienen alfabetización digital para saber manejar las redes? Mira, lo que nosotros hemos censado son alrededor, o sea, de los que no tienen, de los que son 1.700.000 viejitos que no tienen tarjeta de débito, que no manejan las redes. Wow. Y tenemos, somos 4.700.000, ¿no? Y muchos acuden lo que está sugiriendo a los que manejan o tienen un familiar, que le transfieran la cuenta familiar para que el familiar con una tarjetita la pueda cobrar. Pero eso lo puede hacer el que tiene la tarjeta de débito, pero el que no la tiene, hermano, el que no la tiene, que es 1.700.000, que aquí en Caracas la cosa se agudiza, pero que en el interior la cosa es impresionante. Mira, pasó un caso en Bolívar. Había un pueblito donde solamente había un banco que pagaba la pensión, y ese banco lo cerraron. Entonces la gente tenía que trasladarse de ahí a Upata, que era la población más cercana,
2 horas, que era donde existía un banco donde podría cobrar la pensión, resulta que los 250.000 bolívares no le alcanzaban para ir a Upata a cobrar su pensión, y al final terminaron perdiendo, no han podido cobrar más. En el sur la gente dura 5 y 7 días, porque cuando no es que hay internet, es que se fue la luz. Entonces, bueno, hermano, esa es la situación que si queríamos denunciar, hermano, que el gobierno no puede pretender que con 250.000 bolívares una persona que tiene 70, 80 años pueda vivir, hermano, en un país donde ya la canasta básica está en 15, 16 millones de bolívares. O sea, ¿cuántas pensiones necesitamos nosotros para poder vivir, hermano, normalmente? Es imposible, ¿verdad? Nos están condenando a una muerte prematura. Yo siempre lo recargo. O es que el gobierno no sabe cómo, o sea, es que es impresionante, hermano, es impresionante. Esos tipos no tienen corazón, esos tipos lo que tienen en el alma es un pedazo de lata. Los tipos son inclementes, ¿vale? Los tipos de verdad que yo digo que son malos, pero es que no son malos, no, los chicos son malos del alma, son malos de espíritu, son malos del corazón, hermano. Los tipos parece que estuvieran poseídos por el diablo, hermano. Los tipos no tienen escrúpulos, tipos, y después salen con su cara, porque como tienen tienen el dominio de todos los medios de comunicación, después salen declarando que todo está chévere, que todo está bien, que abrieron un hospital, que le dieron cosas. Es mentira, hermano. Dígame a nuestros hermanos que están en las casas de cuidado, las cuales la maneja el Seguro Social, hermano. Si ya ante esta situación estaban comiendo papa y yuca, me imagino que estarán comiendo ahorita, y eso depende del gobierno, porque la gran mayoría la maneja el Seguro Social, hermano. Esa es una situación. Los viejitos que están encerrados en los edificios porque no hay ascensor, hermano, ¿cómo está? Bueno, ya ahora estamos todos encerrados en nuestras casas, prácticamente presos, sin comida, sin medicina, porque el gobierno declara una cuaresma cuando aquí nadie tiene dinero para poder comprar comida. Si no es un país normal, tú compras tu comida, te preparas para tu cuarentena, y está bien, pero aquí la gente vive el día a día. Lo que acaba de decir el compañero Padilla es verdad. Aquí la gente sale a la calle a ver si consigue 200.000 bolívares para comprar cualquier cosa, y ese es el día a día, hermano. Entonces, nos preocupa porque no vemos una solución inmediata, pues. Y la verdad es que lo que nos queda, como siempre las personas que me han llamado, bueno, amiga, póngase mano de Dios, porque lo que nos queda, porque siquiera podemos salir a protestar en estas condiciones que sale a protestar, hermano, cuando las calles están tomadas por la Guardia Nacional y corres con el riesgo de contaminarte. Un tipo de verdad que el llamado es de verdad a que, de verdad, ya no te puedo decir que el llamado es a salir a la calle, porque tampoco se puede, hermano. Entonces, de verdad que nosotros que no queremos poner nuestra vida en manos de Dios, hermano, y veremos que cómo se desarrolla la situación hoy, que esperamos que no sea tan dramática. Luis, yo te agradezco inmensamente la valentía con la que has luchado y la valentía de exponer tan dramáticamente esto que está ocurriendo. Y bueno, seguiremos muy pendientes, hermano. Ya para finalizar, le quiero hacer llamado a todas las personas, a todo el pueblo venezolano, que estén muy pendientes de las personas de tercera edad, que no la dejen salir. No vale la pena exponer su vida por esa pensión de hambre, hermano. No vale la pena. Un gran abrazo, Luis, muy pendiente. Gracias a ti, hermano. Era Luis Cano, el presidente del Frente de Pensionados y Jubilados. Bueno, ustedes lo escucharon, no hace falta ponerle ni una pincelada más a ese cuadro de horror que nos dibujó Luis Cano. Simplemente quiero decirles que me da muchísimo dolor escucharlo decir finalmente que bueno, que él lo que hace es un llamado a la solidaridad con nuestros adultos mayores y que la familia entonces proteja a sus adultos mayores. ¿Saben por qué me duele? Porque, chicos, mucho antes del coronavirus, estos sujetos que usurpan el poder en Venezuela destruyeron nuestra economía e hicieron que buena parte, por lo menos 5 millones de venezolanos en edad productiva, tuvieran que huir de Venezuela para buscar el sustento de sus hijos. Y se fueron, efectivamente. Entonces los viejitos quedaron solos. Se dio el síndrome del nido vacío. Entonces, ¿quién va a cuidar a esos viejitos que hoy deberían estar cobrando una pensión de apenas 250.000 bolívares? Y nos está diciendo Luis Cano que 1.700.000 jubilados o pensionados no tienen tarjeta de débito.
Es decir, no tienen cómo cobrarla por vía electrónica. Y recordemos, supuestamente los adultos mayores son el principal grupo de riesgo de la epidemia del coronavirus. Esto es parte del legado. Este es el legado. Después de 20 años de destrucción del país, después de haber malbaratado la bonanza petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia, este es el legado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Anteayer, una de las noticias que rompió el celofán es que se había producido una reunión entre la gobernadora legítima del estado Táchira y el llamado protector del Táchira, el señor Freddy Bernal. Hubo gente que se molestó, hubo gente que dijo esto, que dijo lo otro. A mí me pareció que la gobernadora Lady Gómez estaba haciendo exactamente lo que hay que hacer. En una emergencia como esta, tú tienes que hacer todo lo necesario, absolutamente todo lo necesario para proteger a tu población y hablar con quien haya que hablar. Bueno, 24 horas después que se produce esa reunión entre Lady Gómez y Freddy Bernal, la noticia de hoy es que Maduro destituyó a Freddy Bernal. En efecto, Freddy Bernal es o era el coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, los llamados CLAP. Él tenía esa responsabilidad junto con la condición de usurpador del poder en el estado Táchira. Bueno, fue destituido en el día de ayer, hubo un evento público en el cual se designó al mayor general Leal Tellería como jefe del Estado Mayor Superior de los CLAP y se dio un anuncio insólito, según el señor Maduro y según el mayor general Leal Tellería, los CLAP van a atender 7 millones de hogares. No sé, a lo mejor es que van a atender también los de Guyana, porque en Venezuela no hay 7 millones de hogares. Hay una situación allí por dilucidar. Por eso, buscando información de calidad, no propaganda, sino información de calidad, recurrimos a uno de los investigadores venezolanos que con mayor firmeza y acuciosidad ha investigado el tema. Me refiero a Edison Arciniegas, coordinador de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Edison, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la realidad de los CLAP? La última vez que hablamos, tú nos habías dicho que los CLAP habían pasado de 6 millones de cajas a 3 millones de cajas y que el peso de cada caja había bajado de un promedio de 12 kilos a un promedio de 8 kilos. Ahora dice Maduro que va a atender más hogares de los que existen en el país. ¿De qué estamos hablando? Te escuchamos. Mira, buenos días, Chu. Muchas gracias por la invitación, por la llamada. En definitiva, estamos hablando de un acto propagandístico por demás innecesario, por demás inadecuado en el contexto que estamos viviendo. La realidad es que la familia promedial venezolana es una familia de un poco más de 4 miembros. Si nosotros hacemos esa ponderación en torno a los 27 millones de personas que hay en el país, a duras penas nos podemos estar aproximados a tener 6 millones de familias. Pero siendo un poco elástico, pudiésemos decir que la proyección del INE es de 6.400.000 familias en el país. Entonces, lo primero que le plantearía al señor Maduro es que se ponga de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, porque
porque lo que está publicado en cuanto al número de familias habitantes en Venezuela contradice el anuncio que él hizo ayer. Ahora, en segundo lugar, lo que sí pudiese suceder es que ellos entregasen 7 millones de cajas. En efecto, en el año 2019, para el mes de febrero, entregaron 11 millones de cajas. Y lo hicieron en el marco de una conmoción como la que se vive en el país, como la que significó el momento de emergencia de Juan Guaidó como figura política o su juramentación como en el marco de ese gobierno que Juan Guaidó dice presidir. En el caso nuestro, pues en este caso pudiese ser también la misma situación, que el Estado puede estar liberando parte de su reserva estratégica de alimentos y distribuirlo a través de los comités locales de abastecimiento y producción, lo cual en este momento sería claramente positivo. Ahora, el CLAP en el mes de febrero, que es el mes inmediatamente precedente al actual, estaba promediando los 8 kilos. Estaba llegando al 35% de los hogares. Sería una buena noticia que se lograran montar por encima del 70% de los hogares. Tenemos que esperar a ver si lo logran. Aunque la verdad es que en el mes de diciembre lograron llegar a casi el 80% de los hogares con la operación del paquete, lo cual quiere decir que en efecto tienen las cadenas logísticas, lo cual quiere decir que en efecto tienen a las organizaciones comunitarias de base para generar esa respuesta. Estupendo, o sea, me parece, coincido contigo en que el gobierno tiene la capacidad logística para hacerlo, lo ha demostrado cuando políticamente le ha convenido, cuando políticamente le ha interesado y ha desarrollado un esfuerzo y logrado esos niveles de cobertura. Ahora, quisiera tu opinión sobre ese otro aspecto. El gobierno pareciera estar utilizando, el régimen pareciera estar utilizando la emergencia del coronavirus para mostrar la musculatura del Estado totalitario, ¿no? Para mostrar cómo desde el copamiento militar hasta la estructura de base, lo que ellos llaman los CLAP, la llamada Red de Activación Sociopolítica, RAS, los cuadrantes de paz, es decir, todo ese armazón que no es constitucional, que no es legal, pero que es la estructura del Estado policíaco. Te pregunto, ¿consideras tú que con esta mutación que sufrió el CLAP, con la fusión de CLAP y milicia, se ha cerrado este círculo de dominio a nivel de la base, o sigue estando eso permeado por la realidad de los sectores de base popular? Primero hay que decir que las cuarentenas, que es el proceso que se viene implementando en el país desde el lunes pasado, desde el domingo pasado, son instrumentos epidemiológicos profundamente autoritarios. Son instrumentos epidemiológicos que no funcionan en la lógica del Estado de Derecho, sino que funcionan en la lógica del derecho de guerra. Un derecho en el cual se cualifica a los ciudadanos como potenciales patógenos y en el cual el bien común permitiría vulnerar los derechos individuales. Eso es importante decirlo. Aquí y en cualquier lugar del mundo, la implementación de una cuarentena es un proceso principalmente militar y policial, y en segunda instancia un proceso profundamente autoritario y viene acompañado de una larga carga de excesos. No hay un lugar del mundo donde las cuarentenas no lo generen. Ahora, en el caso venezolano, pues tenemos una larga marcha desde aquel autoritarismo competitivo a este autoritarismo cada vez menos competitivo como el que se vive en Venezuela, y en el cierre del arco del Estado autoritario, del Estado controlador, del Estado que constriñe al individuo y lo somete, que lo va transformando de ser un ser humano, de ser un hombre político, convertirlo en un son político, en una especie de animal. Ahora, en el contexto actual, pudiésemos decir que están aprovechando la oportunidad. Sí, en efecto, como tú dices, pero la situación del país es una situación muy delicada. Venezuela se enfrenta a la posibilidad, según algunos estudios, de poder tener hasta 100.000 fallecidos en 4 meses. Es una de las predicciones que leí recientemente de una universidad norteamericana y de la Iniciativa por la Paz Mundial y contra el Riesgo Atómico. Nosotros nos enfrentamos ante tener una curva de contagio potencialmente muy alta, y nosotros tenemos un sistema de salud mucho más débil que el sistema de salud italiano o del español. Por lo tanto, es previsible que nosotros tengamos unos resultados en términos de mortalidad mucho más altos. Entonces, yo termino justificando la necesidad de medidas severas. Y también termino diciendo que necesitamos en este momento volver a clamar por la construcción de acuerdos, porque si no construimos acuerdos, ¿cómo enfrentamos esto?
estamos ante la posibilidad de perder miles de vidas y la vida está por encima de la conformación. Estamos conversando con Edison Arciniega, sociólogo venezolano, experto en planificación y director y vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Edison Arciniega es quizás muy probablemente el experto venezolano que de manera más acuciosa ha hecho seguimiento a el CLAP como política pública y también como perversión burocrática. Estamos completamente de acuerdo, Edison. Yo también considero, y así lo he dicho desde el día cero, que la cuarentena es una necesidad, que las tesis del distanciamiento social, del aislamiento social para romper la cadena de contagio es una necesidad del país, sobre todo en virtud de la destrucción de nuestro Sistema Nacional de Salud. Ahora, venimos de hablar con Alfredo Padilla, que nos decía que un porcentaje que está por encima del 70% de los venezolanos vive de su iniciativa por cuenta propia, es decir, vive al día, vive de lo que produce y factura cada día. Una población así difícilmente podría sostener una cuarentena. Luego hablamos con el presidente del Fondo de Pensionados y del Frente de Jubilados y Pensionados, que nos decía que 1.700.000 pensionados no tienen tarjeta de débito, y si la tuvieran apenas podrían cobrar hoy 250.000 bolívares. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Llegamos a que, por ejemplo, el CLAP se convertiría ya no en un programa público remedial, sino prácticamente en la única forma de sobrevivir para millones de venezolanos. Entonces, como instrumento de copamiento, de control, llegaría a su clímax, pero muy probablemente eso no sea suficiente para frenar una situación de profundo malestar social en el contexto de una emergencia sanitaria y de una crisis económica brutal. Tú nos dices que hacen falta acuerdos como alternativa frente a esa posibilidad apocalíptica. ¿De qué acuerdos nos hablas, Edison? ¿Qué acuerdos imaginas como útiles, necesarios y urgentes? Empecemos por decir una cosa. Venezuela consume el patrón de comportamiento del año 2019, que más o menos se viene manteniendo. Es que nosotros tenemos un consumo máximo de 14.000 toneladas métricas de alimentos por día. Pero en el mes de febrero el CLAP apenas distribuyó 29.000 toneladas métricas de alimentos. Eso quiere decir que el CLAP en el mes de febrero apenas alcanzaba para 2 días de consumo promedio de los venezolanos como país. Entonces, ese programa tiene un problema y es que es un programa que no está distribuyendo volúmenes suficientes como para ser significativo en la satisfacción de los requerimientos de la familia. ¿En torno a qué acuerdos necesitamos? Mira, Venezuela necesita invertir en poder desarrollar y regenerar capacidades mientras gana tiempo con el distanciamiento social, mientras gana tiempo con la cuarentena. Mientras la cuarentena logre achatar y reducir, espaciar la curva de contagio, reducir el número de contagiados, que no quiere decir que impida que la gente se contagie, sino que quiere decir que retrase que la gente se contagie. El país tiene que invertir en tener más pruebas, el país tiene que invertir en traer equipos de ventilación o de respiración asistida, el país tiene que invertir en traer los medicamentos, el país tiene que invertir en traer los equipamientos médicos sanitarios básicos, el país tiene que invertir en traer equipos o insumos para la desinfección, el país tiene que invertir en traer medicamentos, el país tiene que hacer una planificación de procura, porque en este momento no tenemos en el país ni insumos sanitarios ni alimentos suficientes para satisfacer los requerimientos de la población. Y esa operación de procura es una operación de más o menos unos 2.200 millones de dólares según algunos cálculos. El acuerdo debiese ser, por ejemplo, para ver cómo liberamos parte de los 16.000 millones de dólares que Venezuela tiene congelados en el exterior. Aquí hay 2 hombres claves, uno que tiene el control de la situación interna, si es que puede llamarse controla lo que existe en Venezuela, que es el señor Nicolás Maduro, y otro que tiene reconocimiento externo y por lo tanto la posibilidad de acceder a esos fondos. También el país necesita ir a buscar crédito. La respuesta del Fondo Monetario es la respuesta clásica, y es la de yo no sé quién es el gobernante venezolano, por lo tanto yo no te puedo aprobar un crédito a ti. Ante eso necesitamos el acuerdo de esos 2 hombres. Así tengamos que meterlos en un cuarto, a Juan Guaidó y a Nicolás Maduro, necesitamos que esos 2 hombres se pongan de acuerdo y que
avanzar en la resolución de la crisis venezolana. Caramba, yo creo que ha sido muy claro y muy terminante el planteamiento que nos haces y es congruente con expresiones que han tenido otros ilustres venezolanos. ¿Qué perspectivas hay? Ya aquí te saco de tu zona de confort, de tu área de análisis social y económico y te pido ciertamente que especules incluso. ¿Qué perspectivas ves de que los actores de la escena política confrontacional venezolana abandonen sus antiguos discursos? Porque el discurso de la confrontación es un discurso pre-coronavirus, ¿no? Estamos hoy ante una emergencia completamente distinta a la de hace 40 días. Y sin embargo, los actores siguen básicamente el mismo tipo de estructura de pensamiento y de acción que antes de la aparición de la emergencia. Es decir, ¿qué perspectiva ves tú de que ante una situación extraordinaria los elementos fundamentales de la política venezolana dejen el discurso ordinario y asuman lo extraordinario de la situación? Mira, la situación es tan extraordinaria que Venezuela tiene alimentos aproximadamente para 50 días. Eso es más o menos lo que tenemos si no se pudiese incorporar ni un solo kilogramo de producción nacional ni un solo kilogramo de importación. Así que a nivel alimentario la situación es crítica. ¿Qué perspectiva hay de que nuestros actores ordinarios abandonen su discurso ordinario en circunstancias extraordinarias? Lamentablemente no tengo buenas expectativas. Lamentablemente pareciera que quienes han venido haciendo lo mismo van a seguir haciendo lo mismo para obtener más de lo mismo. El problema es que más de lo mismo en este contexto implica seguir contribuyendo desde las dos trincheras a que la situación de los venezolanos se deteriore, ahora en un contexto con un virus de alta capacidad de mortalidad, porque hay que decir que en Italia ahorita hay 11% de mortalidad de las personas que han sido infectadas. Ahora imagínate ese contexto, un contexto como el venezolano, contexto de un país que tiene 8 u 11 millones de personas con inmunosupresión producto de las carencias nutricionales. ¿Cuánto puede ser la mortalidad entre los infectados en Venezuela? Decían que el virus está teniendo una tasa de infectividad mayor en el país, aunque las infecciones son un poco más leves. Hay que esperar a ver cómo progresa. Al final yo no tengo muy buenas expectativas de nuestras élites, pero sí quiero seguir apelando a la humanidad de nuestras élites, sí quiero seguir apelando a la capacidad resiliente del venezolano, sí quiero seguir apelando al buen corazón de quienes tienen en este momento el honor de ser parte de nuestra clase dirigencial, que se pongan la mano en el corazón y que vean de qué lado están, si están del lado del alivio del sufrimiento de los venezolanos o están del lado de una lucha cerca por el poder. Edison, yo te agradezco inmensamente lo descarnado de tu análisis porque nos pone con cifras y con razones frente a una realidad muy, muy dura pero muy verdadera. ¿Qué van a decidir quienes tienen el poder o quienes quieren tenerlo? Quienes tienen el poder podrían estar acariciando la idea de utilizar, de aprovechar el horror del coronavirus para terminar de redondear la idea del Estado totalitario y el secuestro absoluto del poder, desde la militarización de la emergencia hasta el control por hambre ya definitivo y absoluto de todos. Ellos pudieran estar acariciando ese sueño totalitario. Por otro lado, pareciera que algunos estuvieran acariciando también la idea apocalíptica de que un desastre masivo, de que una situación en Venezuela como la que se produjo en Italia, pero aumentada, pudiera determinar la fractura del régimen y la posibilidad entonces de un cambio en el poder. Uno y otro escenario se daría sobre montañas de muertos, sobre montañas de víctimas, y es sobre eso que nos estás alertando, y yo te agradezco profundamente como venezolano que hayas tenido el rigor científico y la valentía ciudadana de hacer esta alerta. Una palabra final para tanta gente que te estará escuchando ahorita y que puede estar justamente preocupada, severamente preocupada por tus palabras. Mira, Chubo, lo primero, y va a sonar muy duro, y es este virus más peligroso que el hambre. Una persona muere por inanición en 20 días y solo consume
tomase agua durante esos 20 días. Una persona que fuese infectada por este virus, el promedio de vida desde que es infectada hasta que muere son 11 días. Este virus es más peligroso que el hambre. Tenemos que ver cómo hacemos para aguantar la cuarentena, pero los más vulnerables, que son los que tienen esa cifra de inmunosupresión, son quienes más tienen que cuidarse. Los sectores populares tienen que comprender que su vulnerabilidad es superior y que si no responden a su vulnerabilidad superior, esa vulnerabilidad superior se va a transformar en vulneración superior, y que reconozcan y recuerden que cada vez que ha sucedido algo así, siempre son dejados a su suerte. Es la hora de la responsabilidad individual y colectiva y de entender la propia vulnerabilidad. Edison, muchísimas gracias, hermano, por regalarnos estos minutos, y vamos a seguir pendientes llevándole el pulso a esta situación hasta que Dios quiera que nos permita seguir teniendo esta ventana de comunicación con el país. Muchísimas gracias y buenos días, Edison. Hasta luego, amigo mío, cuenta con nosotros. Era Edison Arciniegas, sociólogo venezolano, experto en planificación, una persona que ha hecho seguimiento muy cercano y muy estricto a todo lo que es la dinámica alimentaria en nuestro país. Inició comentando el evento en el que ayer fue destituido Freddy Bernal como jefe de los CLAP y fue nombrado el mayor general Leal Tellería como jefe del Estado Mayor, es decir, cerrando el proceso de militarización de los CLAP, y nos indicaba en qué contexto se produce esto. Nos dice que en efecto el régimen tiene la capacidad para incrementar súbitamente la cantidad de cajas CLAP que pueda distribuir. Lo ha demostrado cuando propagandísticamente le ha hecho falta, lo han hecho, lo han logrado. Sin embargo, nos dice que las reservas del CLAP para atender, para satisfacer las necesidades reales del país no son suficientes. Es decir, el CLAP no sería la alternativa para sustituir al aparato productivo nacional. No es así. Por lo tanto, aquella idea de utilizar la emergencia del coronavirus para terminar de arrodillar por hambre a la sociedad venezolana no pasa de ser una fantasía totalitaria. Sin embargo, el peligro está allí. ¿Cuál es el remedio que él sugiere? Dice, bueno, pónganse de acuerdo. Aquel factor político que ejerce control del territorio, que ejerce control del aparato sanitario venezolano, ¿cómo se llama? Nicolás Maduro. Ese es un factor. ¿Cuál es el otro factor que señala Edison Arciniegas? Bueno, aquel venezolano que tiene acceso a la comunidad internacional, que tiene acceso a las fuentes de financiamiento y que eventualmente podría tener acceso a los millones y millones de dólares de cuentas congeladas del Estado venezolano en el exterior. ¿Quién es ese? Juan Guaidó. Entonces nos dice Edison Arciniegas, sería útil que esos dos factores, frente a la emergencia que puede costar millones de vidas, tengan la visión estratégica necesaria para ponerse de acuerdo y lograr que Venezuela gane tiempo para hacer lo que no se ha hecho en estos 20 años, ponernos en condiciones de salvaguardar la integridad física, la vida de los venezolanos frente a una emergencia como esta. Es el planteamiento, repito, de Edison Arciniegas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750